Gente linda del Gordo y la Flaca, bienvenidos a este fashionómetro especial del Paris Fashion Week. El día de hoy les traemos colirio para los ojos y por supuesto estoy muy bien acompañada directamente de París, el fashionista experto en moda Frederick Redondo, mejor conocido como Fred o Cucú. Sí, Cucú. ¿Cómo están? Ahí está. Bueno, también llega a República Dominicana, más dorada, más bronceada, más canela, pasión que nunca. Alguien que no conoce mucho, Clarissa Molina. Y hoy tenemos un invitado de lujo, alguien que ustedes no conocen para nada, no lo ven nunca aquí en El Gordo y la Flaca. ¿Cómo es que te llamas tú? Me han obligado a hacer esto y creo que no sé ni cómo caí aquí. Me dijeron, bueno, Raúl, aquí no me oyó nada y tengo Raúl que ver de a Molina, Pierre. Raúl Miren de a Molina. Pierre en traje de baño casi. Ay, Dios mío. Ay, de qué traje de baño, Pierre. Quiero decirte una cosa, cuando yo estaba creciendo, mi mamá no me dejó ponerme pantalones largos hasta después de los 10 años. De verdad. Te lo juro. Pantalones Es que largos. eso es típico en Europa, ¿no? Las mujeres en falda y los hombres en Pantalones largos shortcitos. nunca me puse yo hasta después de los 10. interesante. Ay, mostrando esas piernas. Bueno, miren, ustedes, gente en casa, de una vez, que es totalmente gratis y lo tienes que estar haciendo en este momento. Se tienen que suscribir, tienen que comentar de una vez quién es su favorito y no tan favorito y, por supuesto, decirle a todo el mundo que vea esto. Suscribirse es muy fácil, Clarissa, ¿verdad? Entonces, solamente tiene que darle el botón, ¡pum! Yes, y hay al mucho otro contenido. botón, ¡pum! Para aprender Es notificaciones. pum, así Ok, que vamos a hablar de la semana de La moda en París. en en Francia. París. ¿Cuándo Ajá. fue que los latinos, los cantantes latinos comenzaron a ir a esta semana de la moda en Francia? Se alborotó. Esto es de los últimos 4 o 5 años, ¿no? Sí. Hace 100%. poco tiempo. Lo que pasa es que es un efecto mundial. Los latinos se pusieron mundialmente como representantes. No solamente, antes los latinos estaban con un estilo muy latino, pero se abrieron y ahora conquistaron con este estilo al mundo entero. Así que vamos a decir que casi el mundo se está poniendo latino. Estamos teniendo Pero si los impacto. invitan en ¿verdad? Francia, ¿No? ¿eh? Los invitan, estamos La teniendo casa de impacto Louis en Vuitton todo. lo invitan, Sí, señor. Hermes no, pero... Ay, Dios mío. Lo Entonces, bueno, pero Hermes no, bueno. entonces no sirve. Vamos a comenzar a hablar de moda. Mira, Vale. alguien que se está comiendo la semana de la moda y lo viene haciendo desde hace mucho tiempo es Maluma Baby. Y bueno, tuvo varios looks porque ha tenido varias presentaciones. Está lanzando una canción y vamos a comenzar viendo este primero del Louis Vuitton, ¿verdad? Muy comentado con ese pelazo, Raúl. Yo te imagino con ese pelazo tú también para Premio Juventud. No, te está parece? bien, pero no sé. Eso parece un kimono de judo. Claro, es que ahorita está muy de moda la moda pijamuda, ¿no? Como de Cinto pijama. gris, cinturón gris. Está cool. A mí me sí. gusta más el look con jeans. Con jeans te gusta, Sí, ok. porque este look con jeans, si tú ves que es oversize, pero él queda bien porque no es tan ancho. Encuentro que esté ancho demasiado, como si es más, no es muy cómodo, no te favorece la Ahora, silueta. El otro es mejor, le queda mejor. Maluma es famoso en París. Sí. En todos Yo vi que lados. puso una foto de él en video, que la Uy, gente sí lo conoce. Es que lo que tiene que Maluma es tan sexy que en Dios Francia, mío. a todos lados, todo el mundo Obvio, quiere tener un Maluma obvio, en su total. vida. Clary, Maluma en Christian Dior, en este look, ¿qué te parece? Él Mira, presentándose para lo el que pasa es que a desfile. mí se me va un poco los ojos en el pelo. Me gusta Ajá. más como otro estilo tal vez de cabello que no me Este look, lleve sí. la vista allá y que obviamente resalte. Por ejemplo, este sí me gusta. Este es el de que Dior, Él está este. peinadito hacia atrás. Ahí como que lució el outfit completo y él lució también. Pero esto es ropa para un artista, no para la gente ir por la calle así. Claro que No, sí, total. yo me puedo Pero poner ese abrigo Tú me vas para a ir al decir que si hay supermercado. frío, tú te Claro. pones la bufanda, pero andas con el pecho así en el aire, ¿no? Claro que Claro que sí, sí, el que Raúl. puede, puede, El que Raúl. puede. Ay, no, Pero si no. sale de un coche, entra hay calefacción en Francia, así que no tiene frío. Exactamente. Mira, aquí tenemos todos los looks entonces de Maluma para que los vayas viendo en detalle. Creo que las piezas por separado, Raúl, y sí las puedes utilizar. Sí. Y creo que eso es lo que a ti te hace ruido. Esto obviamente son looks para que llamen la atención, que Sí. se lo vean a los famosos y se agoten en las tiendas. El más, ¿Alguien? el más tendencia, yo diría, es el de Louis Vuitton. El de- Este jeans el con de esta jeans. jaqueta que es súper de día. Como muy pero americano. muy fácil de copiar. Que eso Bueno. es lo que hizo también Pharrell Williams, que es como Sí. viene de toda su colección. Bueno, alguien que acaba de llegar a París Fashion Week es Rihanna, que vino con este color de la temporada rojo, muy aireada, Clary. Mira, esto, bueno, a mí me encantó este look, pero quiero saber qué Oh opinas my tú. God, me encanta. Ella siempre se roba el show, mi amor. Sea lo que sea que ella se ponga, se roba el show. Aparte de que el rojo, exactamente, está en tendencia ahora mismo. Luce muy bien. Los hoyitos que le La verdad hicieron que luce bien. en el video me encantó. I love it. Me gusta el pelo. Me también. gusta el color, me Aprobado. gustan los huecos del vestido, me gusta todo. Exacto. Sí, Eso. a mí me gusta mucho.
está bello. Papel de mexicano. Parece que un ratón se lo comió. Lo que pasa es que ella lleva el color en el look completo. Lo que nosotros decimos para la gente de su casa es más la pixelada, como hemos visto. Maluma tenía los zapatos rojos en uno de los looks. Es mucho por si te da este color un poco de miedo, lo pone al mezclar. accesorio. Accesorizar. O poner Gracias por la ayuda. accesorios. Claro que Gracias sí, por la claro ayuda. que sí. Bueno, Kate Moss también estuvo presente en el desfile Dior y tenía este look de verano que lo trae el día de hoy de Fred, muy comentado por Raúl, los bermudas, los chorcitos. No, pero esto es una mujer. Bueno, pero está bien, Bueno, pero está pero- muy de Sí, moda. le queda mismo bien. estilo, le queda sí. bien. Ande por todos lados, Pero gente. esto lo veo como un poco clásico, como una... Dior es- como exacto. para ir a trabajar, creo yo. Y el de ella es un poquito más cortito, que creo que la tendencia que vamos a ver a lo largo de todo este verano, ¿no? Es Fred? que los bermudas han llegado para quedarse. Es decir, las tendencias son el bermuda, el rojo y estos nuditos. Ah, mira, Y si Qué tú bonito, ves, esto es como esto para es ir a una trabajar, corbata pero que no para corté trabajar en los Champs-Élysées a las para 3 de la hacer mañana. No, Raúl. Sí, esto era una corbata, tú ves, una corbata. Es una que corbata. La corté, una parte la puse aquí, esto mira. hice esto. Y bueno, ajá, y Clary, ¿qué opinas tú de este otro bermuda? encanta. Pero mira el de Demi Moore, a ver A si te ver. gusta más. También en el desfile de Dior, ella estaba como en el cóctel, como este lookcito así como de cóctel. Me encanta, me fascina. Yo Más me lo larguito. pusiera hoy mismo. Mira, me gusta la comodidad Ay, yo cuando se también. habla de fashion, porque ella se ve 100%. súper cómoda y los zapatos ni se digan. 100%. ¿Esto es de una cartera de Hermes? Esto también es el desfile de Dior y es Demi Moore. Demi Moore mira. con una de sus hijas ahí diciendo presente, con todo el look. ¿Sabes que la ropa se la presta a la gente del desfile? Bueno, Los zapatos es lo único que no me gusta. no te gusta. Bueno, porque está más Ay, como. no, a ver. Raúl quiere Para taconazo, nada. quiere sufrimiento, Sí. que las mujeres sufran, vale. Bueno, Anuel dijo presente en el desfile de Amiri, también en este color negro y rojo. Raúl, a ver qué opinas de esto. Primero el look rojito con su carterita y todo. ¿Qué opinas? Parece un diablito. ¡Ay! ¿Te gusta más Ah, este mira, otro este negro le queda bien a Anuel. Ah, El pues te voy a negro le regalar queda esa bonito. carterita a ti Sí. también para Pero que lleves la espérate, ¿tú tarjeta crees que de es para que crédito. no le das con esa carterita? Dime la verdad. Sí, Dime la verdad, tiene por puesta, favor. tiene puesta ahí su carterita. Entonces, a él le No, gusta. yo no ando con carterita así. Para doctor, tarjeta de yo no estoy en crédito. esa bobería. Es lo único que te entra ahí. Ajá. Ay, Dios Ozuna, mío. claro. Ay, es que es la moda llevar la carterita en Ay, la mano, por vi a favor. Ozuna ¿Y y qué me tú gustó puedes llevar ahí? El mucho. teléfono. porque Raúl ahí no te está cabe nada. ofendido con No, el pero porque- eso es para llamar la atención y Tú hablemos sabes que de ahora yo eso. veo los hombres con los Birkins, pero es que ahora el mundo está al revés. Los hombres van con las maletas. Mira, Roberto está en esto. La moda no tiene género, Raúl. Roberto Eso ya siempre anda pasó con de su moda. carterita. Bueno, Yo por lo menos ando con una bolsa cuando viajo, pero no una cartera. yo te voy a Pero regalar. yo encuentro que, mira, la No, te voy a carterita regalar es una cartera. cómoda porque cuando tú eres Llevas un hombre todo. como ellos, cuando posas, tienes los celulares, el monedero que deforma y todo. Estos chicos quieren ser sexy, así que quieren la foto con el cuerpo 100%. entero y lo Pero, ponen en la Pierre, cartera. ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo si lo tienes que llevar con la mano? Yo te regalo Si una tú lo cartera, llevaras pero colgado, no una Birkin. Una yo creo Birkin que- sí no me pero- comprometo. Bueno, que estás flaco, tú puedes hacer. pasemos con Ozuna en Amiri, porque Raúl con la cartera no va a poder dormir esta noche. ¿Qué te gustó este look? Vete Tenía tú con puesto- carterita así a comer a In-N-Out Burger en Los Ángeles a ver qué te dicen. Nada, te la roban y la revenden. Eso es lo que va a pasar. Ah, claro. Y entonces, Ozuna, ¿este look te gustó? ¿Sabe qué me gusta mucho lo que Ozuna está usando? Le he visto varios looks ya en las redes sociales y todos me han gustado. Me gusta que se cambió el color de cabello también y como También. que complementa todos los looks. Pero esto sí está cool lo que tiene Ozuna. Sí, Súper es muy cool, me bonito. Este encanta. look está súper cool. Ozuna por lo normal se viste muy bien. O sea, Está como que es cool muy y fashionista. elegante. Sí. Cool y elegante. Cool. A ver, y este look con la esposa también en Amiri. Bueno, No, el que míralo vas a poner con la esposa me pareció horrible. Pero A no, ver. con el kimono de la esposa. Sí Ah, no, te- este no es. no, Este ese no está es. lindo. Este no es. Yo pensé que tú ibas a poner el otro que parecía de Star Wars. Ah, yo sé cuál tú dices, pero No, este es mi este le queda favorito. bien. Este le queda espectacular. Y a ella también. Y esa es una tendencia que hay que ver. Tú te recuerdas que tuvimos muchos años los logos puestos en la ropa y al momento mataron eso, dijeron ya está, no queremos más. Estampado. Por eso que tenemos mucho look liso. Pero ahora vuelve estos logos, líneas muy gráficas que reemplaza el logo, pero con línea y todo. No tan en tu cara, ¿no? Grandote así el nombre de la marca, sino como una ¿Ella cosa es campeona más de judo también? pequeñita. Sí, Ok. fueron todos también allá para un campeonato de judo. Claro que no. Me encanta. Nodal, que ustedes saben que, bueno, en estos días todo el mundo está hablando de él. Él dijo presente también en la Semana de la Moda, en el desfile Dior. Tenía puesto este look de tonos tierra. Hay sentimientos encontrados, pero bueno, quiero escuchar lo que dice Fred, porque él es uno de los A sentimientos ver, encontrados. Mira, los colores, yo lo copié ayer, empecé a investigar. Estos son los colores que vamos a ver. Tierra. Estos color tierra, como muy frío un poco, bien relax. El problema que tengo es con el oversize. Cuando somos Muy parte grande. del sur, todos, yo incluido,
no somos muy altos, por lo tanto, la ropa tan grande no nos favorece. Y encuentro que esto con un pantalón un poco menos ancho habría tenido un estilo súper bueno y acá queda demasiado, no me gusta. La parte de arriba, yo estoy de acuerdo contigo, me parece bien, pero los pantalones esos anchos me parecen ridículos. A mí sí me parece cool, a mí sí me gusta. Quizás un poquitico más ajustado, pero sí me gusta que está Pero de parece moda un el payaso de oversize. circo con esos pantalones. No, vale, Raúl. Bueno, ya va. Y Nodal con los desfiles del día de ayer, Clary, los otros looks que se puso en el día de los desfiles de ayer, ¿los viste? ¿Tuviste chance? Mírale el pelo, él está Ajá. cambiando el pelo también. Este le queda bien, mira, este le queda súper bien. Este es el Nodal. desfile de Amiri, me acuerdo. Amazing. Y ahí tú ves que lo que estamos hablando son los mismos colores, Más ajustadito. la misma línea de colores, jaqueta con pantalón, pero este que es ancho igualmente, en talla alta, le queda muy bien. Lo favorece, se ve más flaco, más alto. Sí. Mira, aquí parece modelo de Nodal en Se maquilló este. los tatuajes, Después- también se ve limpio. Sí, es eso, ¿verdad? Sí. Quitarse los tatuajes ha sido del cielo a la tierra. Bueno, Bad Bunny dijo presente también en el desfile Dior, en este look beige, crema, hueso, una tendencia durísima este verano, Raúl. Bien elegante y le queda bien. ¿Verdad? A mí también me encanta. El pantalón. Yo necesito ese pantalón, pero para usarlo todos los días. Pero ¿Qué opinas, mírale Clary? la Le queda bolsa bien, luce Hermes, elegante, mi le amor. queda Para muy, ti, muy Cami. bien. Mira, Sí, la Raúl, bolsa sí te que gusta. mencionaste Hermes. Bolsa Este me gusta y me Raúl, gusta la cartera. mira la pero cartera, Hermes, La que viene cartera carísima. solamente sería, te vas de viaje en un avión para llevar tus cosas y mejor la pones encima de tu maletica para que no Él tengas que tiene ahí cargar un la cartera. sándwich. Te la vendió ya. Estaba pasando hambre y se llevó un sanduchito. Pero eso es lo que ellos hacen, vender la cartera. Claro. Mira, ya Raúl sabe para qué la va a usar. Claramente, A exactamente. ver, la cosa que tú tienes que tener conciencia, estos chicos no se vistieron así, fueron vestidos así marca, porque claro. van al desfile para mostrar lo que es la tendencia. Y las marcas que venden, los perfumes, los maquillajes y los bolsos. Y las marcas a veces te lo prestan o a veces te lo regalan. Estoy segura que a Bad Bunny se lo regalaron. Otros looks que vimos a lo largo de esta semana que creo que son dignos de mencionar el día de hoy en este fashionómetro, comenzando con Raúl Alejandro, Ay, que bueno, me se veía como un encanta. caballero inglés en el desfile de Royal Ascot. Bueno, él es otro que está imponiendo moda. Me encanta porque Pero a lo esto largo está de estos bien, días muy bien. se ha Para visto una boda, súper algo. cool. Para ir a las carreras en Inglaterra. Está en, Está en la Royal cara, claro, Ascot, está muy exactamente. No, esto está... Está parece súper elegante. elegante. Sí. Clarisa, Y esta- si alguien vestido así viene y te dice, Clarisa, te bajo Claro la que luna. sí, claro. Pero esto no es una realidad de lo que se. No. Nosotros estamos poniendo esto aquí para criticar. Ajá. Pero esto no es una realidad. La gente no va así al súper. Pero es un no evento sale así a especial. comer. No, pero ahí Tú no vas fue a un una- restaurante a comer. Sí, pero ahí fue una cosa especial para- que va para- para la para cosa el de los evento. caballos. El que tú sabes que protocolo hay de un ese protocolo. evento. Y me gusta cuando la gente respeta el protocolo. 100%. Esto es bueno. Sí, señor. Bueno, Bad Bunny también haciendo noticia por otro lado en la portada de verano de la revista Vogue Italia, que yo no puedo dejar de hablar de esto porque me parece que cada una de las fotografías dentro de la editorial está mejor. Yo quiero hacer todos estos looks, quiero todas estas prendas, quizás no las utilizaría así antes que Raúl me vaya a regañar. Tú me vas a decir que eso para salir a la Me calle está bien. encanta. Lo Eso que no- es para fotos, no para salir a la calle. Sean prácticos. ¿Tú no te pondrías este abrigo Tengan verde? Common sense. El verde ese tú no sales a la calle vestido así. Claro que sí, Sí. Raúl. Sí. Con algo plain debajo. Y el otro día Claro, cuando el yo fui a comer aquí en un restaurante había como 10 personas. Por favor, No, Pierre. el abrigo, pero sobre todo lo que tú tienes que ver es la tendencia, es decir, que Señores, resalta ustedes el me color. están viendo y me están oyendo a mí. Ustedes han visto en algún lugar que han visto a alguien vestido Pero así? que en Miami no. Si yo veo a alguien así en Miami, Ni en yo le digo, Madrid, "Ay". ni en París, Más donde yo voy a Europita. comer, ni en Roma, ni en No. Positano, ni en ningún lugar, ni en Londres. Claro que sí. Esto lo vas a ver el año que viene porque es moda ¿Va a del estar en alguno de esos 2025. lugares Sí. últimamente? Bueno, Raúl, ya, sí, claro que sí. Obviamente, yo voy todo el tiempo. ¿Tu siempre esposo cuando estaba coincidimos. operándose la vista en Madrid estaba vestido así? No, porque hacía calor, hacía calor. Mira, Raúl, quiero saber quién fue tu mejor vestido del día de hoy. En el día de hoy yo creo que Nodal, en el que tenía la chaquetica con la parte blanca de abajo, ese fue el que más me gustó. Tu veredicto final, Clary, tu mejor vestido del día de hoy. Rihanna, me encanta esa mujer. Me fascina el rojo, los huecos. Yo lo usaría. También muchas estaba veces. bien, ella Sí, estaba muy sí, cool. sí. Y para ti, Fred, tu veredicto final del mejor. Bad Bunny, porque es el primer hombre que ha hecho la portada de la revista Vogue Italia y esa es su noche para lograr El esto. primer hombre que hace Primer Vogue hombre Italia. a hacer portada del Vogue Italia para y esto eso. es un hit. Así Bien que los hay artistas felicitarlo. latinos ahora están arrasando. Amor, sí, señor. Sí, señor. Ok, y ahorita, el que no les gustó tanto, tu veredicto final del look que tú sientes que debería No, aquí mejorar, hubo 20 Raúl. que no me gustaron. Bueno, pero dame uno, Raúl, pero vale. Sí, repítelos a ver. A ver, ¿no te gustó? ¿A quién no le gustó, Raúl? Los pijamas.
Anuel. no. La carterita de Anuel que tengo. No, la carterita, esa carterita que tú vas así con la carterita en la mano así. No, por favor, mira eso. Ok. Para ti, Fred, tu no favorito en esta a mí ocasión. no me gustó Nodal cuando está en York con demasiado oversize, no me gustó. El oversize, El ese es el que oversize no de te Nodal gustó no me tanto. gustó. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. El pantalón se lo hubiera Tú me vas a decir, Clarisa, que a ti te parece bien que tú sacas con un hombre y venga con la carterita así en la mano. Bueno, imagínate, ¿qué te digo? No Que pasa nada. con Siempre y un novio cuando me la y tu preste a mí, novio va con yo la estoy carterita bien. así contigo. sí. Mejor que me carguen la las preste. cosas y yo no cargo Que me cartera. cargue la mía. Sí, 100%. también. Bueno, ok, gente. Entonces, veredicto final. El mejor vestido, creo que todos coincidimos, entre Bad Bunny y Rihanna, pero ustedes Y Noel deciden me quién. gustó también vestido. sí. Ok, Uno ok. de los looks de Uno Noel me gustó. El de Noel. Y Bad Bunny también estaba muy bueno donde iba donde iba la el de Hermes. Era un Birkin, ¿no? Hermes y Un un Birkin, me Birkin. parece. Parecía un Birkin. A Raúl le Sí, gustaron Hermes. entonces básicamente todos los looks. Y el no tan favorito, el de Nodal, que le quedó oversize, El y oversize. el de Anuel. Yo les dejo esto a ustedes para que en casa voten. A mí me parece que estoy de acuerdo con me parece que el de Anuel y me parece que el de Rihanna, que dijo Clary, pero ustedes son los que tienen la palabra final. Mil gracias por haberse conectado el Gracias día de por hoy. invitarme a esta Gracias a bobería. ustedes, Raúl. Y ustedes recuerden siempre que pueden ver mucho más de lo que pasa aquí detrás de cámara ahora mismo en nuestro canal de YouTube del Gordo y la Flaca. No se olviden de suscribirle, de darle like, de decirle a todo el mundo que se meta acá a ver contenido fabuloso. youtube.com/el Gordo y la Flaca. Siempre vamos a estar teniendo contenido tras cámara, delante cámara, todo para ustedes en casa para que puedan disfrutar de este show tan fabuloso. Un beso grande, hasta el próximo Fashion. Adiós. Vámonos, vamos, Chao, ya. chicos. Bye, Opinen, bye, ya. Vamos a opinen, terminar. opinen aquí. Gracias. Opinen ustedes. Uy, vale, hay que regalarle una cartera.